por favor, silencio, ¿cierto? La pregunta puede ser la primera, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el profesor de filosofía, ¿cierto? Metido en una expo matemática. Como que yo pensaría además de esa manera, ¿cierto? Jóvenes rebeldes, siempre tratando de ver el lado, ¿ya?, contrario de las cosas. Bueno, los jóvenes que me conocen básicamente tercero y cuarto medio, aquí están todos los niños de cuarto. No, bueno, y Roy, que está en el proyecto de astronomía. Ellos saben, nos hacen esa pregunta a esta altura porque ya saben que las clases que hacemos en filosofía están orientadas a todo lo que es la epistemología. En cierta medida, y también, por supuesto, y también, por supuesto, ¿cierto?, orientado a lo que es filosofía de la ciencia. ¿Ya? Entonces, yo hablé con la profesora de matemáticas, hace muchos años que nosotros tenemos discusiones de sobremesa. Y siempre estamos haciendo este análisis de lo que es la filosofía, lo que es la matemática y lo increíblemente vinculados que están desde sus orígenes. ¿Ok? Solamente a modo introductorio les puedo comentar, por ejemplo, que cuando Stephen Hawking, ¿cierto?, que escribe su libro Breve Historia del Tiempo, ¿ya?, o también Un Universo en una Cáscara de Nuez y otros textos más que ha escrito, siempre cierra sus libros haciendo pequeñas reflexiones, o en realidad grandes reflexiones filosóficas. Y él siempre ha planteado que lo que hace la astronomía básicamente es buscar el lenguaje de Dios a través siempre de la matemática. ¿Y cómo lo hacen? Mirando el universo. Pero esa pregunta o ese alineamiento que tiene Hawking no es contemporáneo, digamos, eso es algo que nace desde muy antiguo, ¿ya? Entonces, en la medida que avancemos en esta mini charla, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta de la vinculación profunda que existiría entre lo que es filosofía y matemática, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, pero antes, disculpa, bueno, les presento a Juan, ya que lo conozca, ¿cierto?, que está siempre en el apoyo técnico, que es un tipo brillante y una de las habilidades que tiene siempre apoyar este tipo de presentación. Así que esto también se lo debe a Juan, así que les pido un aplauso para Juan. Lo conozco. Bueno, para continuar, ¿cierto?, les pido a esta altura, ¿cierto?, que los celulares estén apagados. Hola, ¿cómo estás, señor Romero? Bueno, los celulares están apagados, ¿cierto?, y los espacios están abiertos para que ojalá sea lo más interactivo posible. Vuelvo a repetir, ¿cierto?, que los celulares ya están fuera, ¿okay? Que sea interactivo, ¿cierto?, y que a la medida que yo avance todas las preguntas son bienvenidas. No para todos no tengo las respuestas, por supuesto, pero si está dentro de lo que uno maneja, ojalá que podamos ampliar un poquito más. Lo primero que a mí me llamaría la atención antes de que ustedes empiezan a preguntar, ¿cierto?, es esa imagen que está ahí. Esa imagen hay que atribuirla a ¿cierto?, Aristóteles, que tiene alguna explicación sobre el origen del universo, pero básicamente en relación al origen de la materia, ¿ya? Y ahí podemos ver dibujado en ese pequeño esquema los 4 elementos clásicos, ¿cierto?, que son aire, fuego, tierra y agua, y que según Aristóteles hay un ordenamiento del universo en relación al peso específico de estos elementos, que están siempre presentes, ¿ok? Por supuesto que anteriormente Aristóteles hubo 2 pensadores importantes llamados Leucipo y Demócrito, ¿cierto?, que son los creadores del concepto del átomo, ¿ya? Y por tanto ese átomo, ¿cierto?, es básicamente el origen de la materia, es una explicación mucho más profunda, pero era tan avanzada para la época, ya vamos a ver otros teoremas un poquito radicales, tan avanzado para la época que Aristóteles, que en el fondo más que un gran filósofo es un recopilador de la historia de la filosofía, que es un reconocimiento que no siempre se hace, ¿ya? Entonces Aristóteles, ¿cierto?, tuvo un poquito de conflicto en asumir una teoría tan avanzada para la época como era el concepto del átomo, y vuelve nuevamente a este modelo clásico, ¿cierto?, de fuego, aire, tierra y agua como elementos fundamentales, que también lo van a ver en el I Ching, por ejemplo, en algunas filosofías hindúes, algunas teorías egipcias, por ejemplo, o el libro de los muertos tibetanos, ¿cierto? Todos estos textos siempre hacen referencia a estos 4 elementos, ¿ya? Y abajito, ¿cierto?, decía, disculpa Juan, filosofía en números, ¿cierto?, y vamos a intentar ver el vínculo que existe, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la primera pregunta clave, ¿cierto?, ¿cómo nace la matemática? En realidad que hay un atrevimiento en el sentido de que hay una primera necesidad de transformar el caos en cosmos, ¿ok? El caos entendido, ¿cierto?, como un universo completamente caótico. Aquí hay que hacer el siguiente juego, hay que proyectarse a la antigüedad, cuando el hombre irrumpe, ¿cierto?, en la naturaleza y se encuentra con que todos los elementos son adversos, o mucho frío, o mucho calor, escasez de alimentos, fieras que te persiguen por todas partes, lugares indómitos. Entonces en este proceso de supervivencia
obviamente que el mundo es completamente caótico, ¿ya? Entonces, el origen semántico de la palabra caos, en el fondo, es del griego antiguo, y significa, ¿cierto?, es monstruo que abre sus fauces y emite, ¿cierto?, básicamente un rugido. Eso es caos, es terrorífico, desorganizado, desconocido, atemorizante, ¿ok? Ese es el concepto profundo de la palabra, por eso que siempre cuando se hacen estos análisis, digamos, de la historia profunda, hay que ir al origen de las palabras y entender que en cada contexto histórico las palabras tienen un contenido mucho más allá del que conocemos. ¿Okay? Ahora caos es desorden, pero en ese tiempo caos era básicamente terror. ¿Okay? Después, ¿cierto? Y en busca de que del cosmos. Ustedes, las niñas sobre todo, se están escuchando hablar del cosmético. Cosmético viene de cosmos, y cosmos es bello. Pero no una belleza, ¿cierto?, estética. Es una belleza organizativa, una belleza matemática. ¿Ok? En cierta medida, ¿cierto?, ¿qué es lo ordenado? Aquello que yo puedo contabilizar. ¿Ya? Entonces ese concepto de belleza que tenemos ahí, cosmos como orden. Ahí tenemos la antítesis, entonces un caos, una desorganización absoluta y que tiende hacia el cosmos, conocimiento del orden. Entonces, aquí también aparecen ya registros antiguos, India, Egipto, Babilonia y Asia. Acá hay investigaciones bien interesantes que tendríamos en realidad que sería para muchas otras charlas más, que se han hecho investigaciones que han demostrado que actualmente los jóvenes como ustedes, justamente entre 14 y 17 años, dentro de la sala de clases, cuando hacen clases de matemáticas y los profesores intentan por todos los medios de que los niños aprendan a hacer ciertos ejercicios, se encuentran que no todas las mentes humanas operan de la misma manera. ¿Y qué es lo que hay detrás? Se ha descubierto que dentro de la misma sala de clases existen distintos modos lógicos de pensamiento. El modo que nosotros tenemos, el modelo clásico occidental, es un modelo de sistema binario. Ya es el sistema que 1 más 1 son 2. Entonces esa cosa opera. Pero como no todos los niños tienen el mismo proceso cognitivo, nos encontramos que, por ejemplo, hay mentes de ustedes en este minuto, si hiciéramos el experimento, nos encontraríamos con que por lo menos el 35% opera correctamente en la lógica occidental, que es la que exige el sistema. Pero un porcentaje importante va a estar en una lógica de carácter, por ejemplo, egipcio. ¿Qué significa, por ejemplo, el concepto egipcio? Los egipcios tenían un símbolo, ¿cierto?, que era una especie de tráquea, que era un circulito con un signo más arriba. ¿Se acuerdan de ese signo? ¿Se imagina más o menos que es un círculo con una cruz arribita? Ese signo, ¿cierto?, en el fondo para los egipcios representaba una tráquea y se encontraba en todas las pirámides, que era el límite que marcaba donde comenzaba, donde terminaba, ¿cierto?, la arena, y luego comenzaba, ¿cierto?, la parte del aire. Dentro de las pirámides está marcado ese límite cero, y ese límite en el fondo tiene dos significados. El primero era el concepto del cero, que para los griegos clásicos no estaba considerado, el cero no existía. ¿Ya? Si ustedes lo buscan en los registros matemáticos, no está. Y también significaba el límite entre lo finito y lo infinito. Por tanto, la noción de infinitesimal ya está presente en los egipcios. ¿Okay? Entonces, hay niños acá que van a estar pensando al modo egipcio. Hay otros que van a estar pensando al modo hindú. Pero básicamente el hinduismo ya es dinamista, que es una corriente hinduista profunda. ¿Y qué consiste ese pensamiento? En que, por ejemplo, si yo les digo que el sistema binario, ¿qué nos dice? Que entre 0 y 1 no hay ningún otro valor. 0 y 1, no hay más valores. Pero para los hindúes sí existen valores intermedios. Por tanto, una persona que esté como usted, que esté con ese proceso matemático hindú, pensando, por ejemplo, que hay infinitos números entre 0 y 1, esta matemática no le va a hacer sentido. ¿Ya? Y ahí podrían, en cierta medida, esto es un poquito teórico, ¿cierto?, podrían explicarse ciertos numerados, entre comillas, los números. Empiezan a trabajar básicamente con las figuras geométricas de ciertos volumétricas. Y ahí tenemos las distintas formas. Y asignándole a cada figura geométrica alguna característica sagrada. Algún tipo de, ¿cierto?, de creencia, algún tipo de superioridad en base a la geometría. Y por supuesto buscando la forma perfecta de Dios. Después Parménides más adelante plantea que la forma perfecta de lo sagrado debe ser una esfera. ¿Ya? Sigamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los pitagóricos, hay que hacer una pequeña aclaración, o mejor agregar un elemento importante. Ahí aparece la palabra metempsicosis, ¿cierto?, que yo puse la traducción, que significa transmigración del alma. Para conocer el contexto, los griegos clásicos que nosotros conocíamos, ellos vinculaban la materia, ¿cierto?, y pensaban que cuando las personas mueren, se acabó todo. Y lo único que queda es del cuerpo, es la copia etérea de un alma, pero sin ningún sentido, o sea, era insignificante. No sé si ustedes leyeron Troya o vieron la película de Troya, ¿cierto? Donde aparece Brad Pitt. Bueno, todas esas cosas que
Cuando en la película Troya hay una escena donde está Aquiles hablando con su madre, ¿cierto? Que en el fondo, entre comillas, es una diosa, y habla con su mamá y le dice, ¿cierto? Si te quedas acá, vas a tener muchos hijos, y tus hijos te van a recordar y te van a olvidar, pero si vas a la guerra, ¿cierto? Y mueres, te van a recordar generación tras generación. Y quizás ocurrió, fue a la guerra y murió, ¿cierto? Pero luego cuando está en la guerra, Aquiles, cuando ¿cierto? Es herido o muerto, usted sabe que el talón de Aquiles, lo quita, él llega al Hades, ¿ya? Y cuando llega al Hades se encuentra, ¿cierto? Con Patroclo, que era el primo, al cual fue a buscar. Entonces, estaba tan triste Aquiles que le dice lo siguiente, preferiría ser siervo en el país de los vivos, ¿cierto? Que muerto, ¿cierto? En el Hades. O sea, los griegos preferían 1000 veces la vida que existía. Aquí estaba todo, aquí se resolvía. Y el destino decía, si tengo que ir a morir, los tipos iban a morir. ¿Por qué les cuento esto? Porque hasta ese minuto, en la Grecia clásica, el alma era algo, ¿cierto? Sin valor. Pero se introduce en Grecia, desde la India y desde otros lugares, ¿cierto? La teoría del orfismo. ¿Y qué eran los órficos? A partir de un dios, ¿cierto? Un dios menor llamado Dioniso. Los órficos, ¿qué característica tenían? Que ellos creían que el alma era la verdadera existencia y que el alma se rodeaba de materia que era un cuerpo. Por tanto, por primera vez entra en Grecia el concepto de la transmigración. ¿Qué había que hacer? Había que vivir sanamente. Muchos de ustedes que se dicen católicos, no sé cuántos ustedes estarán en pastoral, en estas cosas, ¿cierto? Quiere decir que son realmente órficos y también son pitagóricos, más que católicos. ¿Ok? Entonces, usted si vive correctamente puede transmigrar, su alma persiste y puede vivir, porque toda la matemática que hacían estos tipos era para buscar justamente la transmigración de las almas. ¿Ok? Entonces, la matemática que se hace originalmente por los pitagóricos es para transmigrar. Bueno, para terminar aquí esta parte, ¿cierto? Como les decía, aquí ya cerramos, les queda un video cortito nomás. Dice la matemática purifica. Eso es básicamente pensamiento pitagórico, por tanto, que les quede ¿cierto? En el fondo como mensaje que la práctica profunda de la matemática, como se origina, básicamente la búsqueda ¿cierto? De la transmigración del alma, la metempsicosis. Por tanto, ¿por qué estos tipos tenían tanta adoración y ocultaban su información? Era justamente porque sabían que el que sabía matemática se comunicaba con los sagrados. ¿Ya? Estos textos, luego de la muerte de Pitágoras, pasaron más de un siglo. ¿Ok? Y nadie conoció estos textos que estuvieron muy ocultos hasta que un heredero de la escuela pitagórica estaba tan pobre y tan miserable que no tenía ni siquiera para comer, se vio obligado de venderle a Platón sus textos. Ahora, menos mal que Platón no era de estos tipos ¿cierto? Que coleccionaba textos solamente por ostentar, sino que lo hacía por estudiarlo. Y gracias a Platón, todo lo que es Pitágoras pudo trascender. ¿Ok? Y luego Aristóteles. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta en este minuto. ¿Cualquier pregunta? ¿No? ¿Nada? Quedó clarísimo, entonces también podemos hacer una prueba de conocimiento. Ya, entonces como no hay dudas ni preguntas, vamos a pasar rápidamente al video de cierre.